Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda donde exploraremos un tema apasionante. ¿Cómo integrar la naturaleza en el aula? Sí, la naturaleza en el aula es un tema que ha ido cobrando mucha fuerza últimamente. Totalmente, y por una buena razón. Imaginen un aula llena de luz natural, plantas que purifican el aire y rincones verdes que invitan a la calma. A un verdadero oasis de aprendizaje. Exactamente un oasis de aprendizaje. Y más allá de lo estético, ¿qué beneficios concretos aporta la naturaleza al aula? Bueno, pues empecemos por lo básico. La salud. Hay muchísimos estudios que demuestran que tener plantas en un aula puede mejorar la calidad del aire. Así como si fueran pequeños pulmones verdes. Exacto, absorben dióxido de carbono, liberan oxígeno y crean un ambiente mucho más saludable para todos. Es como tener un filtro de aire natural en el aula. Ya. Y en estos tiempos con tanta tecnología y pantallas a nuestro alrededor, creo que es más importante que nunca. Sin duda alguna. Además, no solo se trata del aire que respiramos. La naturaleza también tiene un impacto positivo en la salud mental y emocional. ¿Te refieres a esa sensación de paz que uno siente cuando camina por un bosque o se sienta junto a un río? Exactamente a eso me refiero. Diversos estudios han demostrado que la simple presencia de elementos naturales puede reducir el estrés y la ansiedad. Tiene sentido. Un estudiante más relajado en un ambiente agradable, pues lógicamente se va a poder concentrar mejor. Claro, y no solo eso, la naturaleza también puede estimular la creatividad y la concentración. ¿En serio? ¿Cómo es eso posible? Pues imagínate un aula donde los estudiantes inspirados por la naturaleza desarrollan proyectos artísticos con materiales naturales o diseñan un pequeño jardín vertical. Me encanta esa idea. Convertir el aula en un espacio dinámico donde la naturaleza sea parte del aprendizaje. Exacto. Y además hay estudios que muestran que la exposición a la naturaleza puede aumentar la capacidad de atención y fomentar la creatividad. Vaya, entonces no es solo una cuestión estética. No, La naturaleza puede influir directamente en el aprendizaje. totalmente. Es como si la naturaleza actuara como un catalizador que potencia las capacidades de los estudiantes. Fascinante. Y ahora me surge una pregunta. ¿Cómo se traduce toda esta conexión con la naturaleza en el rendimiento académico de los estudiantes? Bueno, esa es una pregunta clave. Y la respuesta es que sí hay una relación. Diversas investigaciones han encontrado que los estudiantes en aulas con elementos naturales tienden a obtener mejores resultados académicos. Mejores resultados. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, en las pruebas estandarizadas muestran una mayor participación en clase y en general un mejor desempeño académico. Increíble. ¿Y a qué se debe esto? Pues es lógico, si los estudiantes se sienten más relajados, más concentrados y más motivados en un ambiente natural, es natural que su aprendizaje se vea beneficiado. Claro, la naturaleza como un motor que impulsa el aprendizaje. Exacto. Y lo mejor de todo es que no se necesita mucho para empezar. Con un poco de creatividad y voluntad, cualquier aula se puede transformar en un espacio verde. Eso me anima mucho. Pero siendo realistas, ¿qué podemos hacer si nuestra escuela no cuenta con un gran jardín o un espacio verde al aire libre? Pues hay muchas opciones incluso en entornos urbanos. Podemos crear jardines verticales, usar plantas de interior que purifiquen el aire, o usar elementos naturales como piedras ramas o conchas marinas para actividades sensoriales. Veo que las posibilidades son muchísimas. Sí, la clave está en la creatividad y en la voluntad de integrar la naturaleza en el proceso educativo. Incluso podemos pensar en la creación de un pequeño huerto escolar en macetas. Me encanta esa idea. Los estudiantes aprendiendo sobre el ciclo de vida de las plantas, cuidando de sus propios cultivos y cosechando alimentos frescos. Sería una experiencia educativa muy completa que combina la naturaleza con la alimentación saludable. Totalmente. Y además es una actividad que puede involucrar a toda la comunidad educativa. Profesores, alumnos, padres, incluso vecinos del barrio. Sin duda. La creación de un espacio verde en la escuela, incluso a pequeña escala, puede ser un proyecto comunitario que fomenta la colaboración, el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia. Es fantástico pensar en cómo la naturaleza puede ser un punto de encuentro para toda la comunidad. Y ya que hablamos de comunidad, ¿cómo podemos involucrar a los docentes en este proceso de integrar la naturaleza en el aula? El rol del educador es fundamental. No se trata solo de colocar unas plantas en el aula. El docente debe ser un guía que inspire a sus estudiantes a conectar con la naturaleza, a observarla, a cuidarla y a aprender de ella. Ya veo. ¿Y qué tipo de estrategias o herramientas pueden utilizar los docentes para integrar la naturaleza en sus clases? Bueno, pues las posibilidades son muchas. Pueden diseñar actividades que involucren la observación de la naturaleza, el cuidado de las plantas, la creación de un huerto escolar o incluso la realización de experimentos científicos utilizando elementos naturales. Eso suena muy interesante. Pues, la naturaleza ofrece un sinfín de oportunidades para el aprendizaje experiencial que es mucho más efectivo que el aprendizaje pasivo.
Por ejemplo, en lugar de solo leer sobre el ciclo de vida de una planta en un libro, los estudiantes pueden plantar semillas, observar su crecimiento, registrar sus observaciones y experimentar con diferentes condiciones de luz y agua. Claro, porque al involucrar todos los sentidos, la información se graba de forma más profunda en la memoria. Exacto. Y no solo eso, sino que también fomenta el desarrollo de habilidades como la observación, la experimentación, la resolución de problemas y el trabajo en equipo. Es como si la naturaleza se convirtiera en una extensión del aula, un espacio de aprendizaje dinámico y lleno de posibilidades. Precisamente. Y lo mejor de todo es que no se necesita mucho para empezar. Con un poco de creatividad y voluntad, cualquier aula se puede transformar en un espacio verde que inspire a los estudiantes y les ayude a conectar con la naturaleza. Y a desarrollar una mayor conciencia ambiental, ¿verdad? Por supuesto. Al integrar la naturaleza en el aula, no solo estamos mejorando el entorno de aprendizaje, sino que también estamos sembrando la semilla de la responsabilidad ambiental en las futuras generaciones. Es una inversión a largo plazo que tendrá un impacto positivo en el futuro de nuestro planeta. Sin duda alguna. Y no olvidemos que la naturaleza también tiene un papel fundamental en el desarrollo de la inteligencia emocional. ¿En qué sentido? Al interactuar con la naturaleza, los niños aprenden a cuidar de otros seres vivos, a comprender los ciclos de la vida y a desarrollar la empatía y el respeto por el entorno que les rodea. Son valores fundamentales para la formación integral de cualquier persona. Exactamente. Y la naturaleza nos ofrece la oportunidad de aprenderlos de forma natural y experiencial. Volviendo al tema de la integración de la naturaleza en el aula, ¿qué tipo de plantas son las más recomendables para un aula? Bueno, lo ideal es elegir plantas que sean fáciles de cuidar, que no requieran mucha luz o agua y que no sean tóxicas para los niños. Algunas opciones populares son las suculentas, los helechos, las plantas araña o la lengua de suegra. Excelentes opciones. Y además de las plantas, ¿qué otros elementos naturales podemos incorporar al aula? Podemos utilizar piedras, ramas, hojas secas, conchas marinas. La naturaleza nos ofrece una gran variedad de materiales que podemos utilizar para crear espacios sensoriales, para realizar manualidades o para decorar el aula. Es increíble la cantidad de recursos que nos ofrece la naturaleza. Y lo mejor de todo es que no son costosos ni difíciles de conseguir. La clave está en la creatividad y en la voluntad de integrar la naturaleza en el proceso educativo. Y en la formación del profesorado, ¿verdad? Por supuesto. Es fundamental que los docentes reciban la formación adecuada para poder integrar la naturaleza de forma efectiva en sus prácticas pedagógicas. ¿Qué tipo de formación sería necesaria? En primer lugar, es importante que los docentes comprendan los beneficios de la naturaleza para el aprendizaje y el desarrollo de los niños. Es decir, que conozcan la base científica que respalda esta práctica. Exactamente. Y en segundo lugar, necesitan adquirir herramientas y estrategias prácticas para integrar la naturaleza en el aula, ya sea a través de actividades, proyectos o la creación de espacios verdes. Y también es importante que los docentes tengan la oportunidad de compartir experiencias y aprender de otros colegas que ya están implementando estas prácticas. Sin duda, el intercambio de experiencias y la creación de redes de aprendizaje son fundamentales para promover la innovación educativa. Entonces podemos decir que integrar la naturaleza en el aula no es solo una tendencia, sino una necesidad. Así es. Es una necesidad para mejorar la calidad de la educación, para fomentar el desarrollo integral de los niños y para crear un futuro más sostenible. Y es una responsabilidad que tenemos todos, docentes, padres, instituciones educativas y la sociedad en general. Absolutamente. La naturaleza es un regalo que debemos cuidar y aprovechar al máximo para el beneficio de las presentes y futuras generaciones. Es un mensaje poderoso y esperanzador. Hablando de futuro, ¿qué podemos esperar en los próximos años en cuanto a la integración de la naturaleza en la educación? Bueno, yo creo que veremos una creciente tendencia hacia la creación de escuelas más sostenibles y conectadas con la naturaleza. ¿En qué sentido? Por ejemplo, se están diseñando escuelas con techos verdes, patios bioclimáticos, huertos escolares y aulas con grandes ventanales que permitan la entrada de luz natural. Es como si la escuela se fusionara con el entorno natural. Exactamente. La idea es crear espacios educativos que no solo sean funcionales, sino que también inspiren a los estudiantes y les permitan conectar con la naturaleza de forma cotidiana. Y esto también implica un cambio en la forma de enseñar, ¿verdad? Por supuesto. La naturaleza se convierte en un recurso pedagógico más que se integra en el currículo escolar de forma transversal. Es decir, que la naturaleza no se limita a una asignatura específica, sino que está presente en todas las áreas del aprendizaje. Exactamente. Por ejemplo, en matemáticas se pueden utilizar elementos naturales para enseñar geometría o estadística. En lengua se pueden escribir poemas inspirados en la naturaleza. En ciencias se pueden realizar experimentos con plantas o animales. Y en arte se pueden crear obras utilizando materiales naturales. Las posibilidades son infinitas. Sin duda.
La naturaleza es una fuente inagotable de inspiración y aprendizaje. Y al integrarla en la educación estamos preparando a nuestros niños para un futuro más sostenible y conectado con el planeta. Así es, les estamos enseñando a cuidar de la tierra y a vivir en armonía con la naturaleza. Y eso es algo que todos deberíamos aprender sin importar la edad. Totalmente de acuerdo. La conexión con la naturaleza es fundamental para nuestro bienestar físico, mental y emocional. Y para el futuro de nuestro planeta. Exactamente. Bueno, creo que hemos cubierto muchísima información fascinante sobre la integración de la naturaleza en la educación. Sí ha sido una conversación muy enriquecedora. Y para terminar, me gustaría dejarles a nuestros oyentes una pregunta para reflexionar. ¿Cómo podemos incorporar la naturaleza en nuestra vida diaria, incluso si no somos estudiantes o profesores? Esa es una excelente pregunta y creo que la respuesta es muy sencilla, abriendo nuestros sentidos a la belleza y la sabiduría de la naturaleza. Podemos hacerlo observando los árboles del parque, escuchando el canto de los pájaros, cuidando de una planta en casa, o simplemente respirando aire fresco al aire libre. Cada pequeño gesto cuenta. Y al conectar con la naturaleza, no solo nos beneficiamos nosotros mismos, sino que también contribuimos a un mundo más sostenible y armonioso. Así es, la naturaleza nos necesita y nosotros la necesitamos a ella. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros hoy. Ha sido un placer. Y a nuestros oyentes les invitamos a seguir explorando la fascinante conexión entre la naturaleza y la educación. Hasta la próxima. Y aquí es donde se pone interesante la cosa porque podemos conectar la naturaleza con otras áreas del aprendizaje. No se trata solo de tener plantas en el aula, sino de integrar la naturaleza en el currículo de forma transversal. ¿A qué te refieres con eso? ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Claro que sí. Imaginemos, por ejemplo, una clase de matemáticas. En vez de usar figuras abstractas, los estudiantes pueden aprender geometría utilizando ramas, piedras y hojas. Qué buena idea. O una clase de lengua donde la inspiración para escribir poemas surge de la observación de un árbol, de los colores del atardecer o del sonido del viento. Me encanta la idea de usar la naturaleza como un recurso didáctico en diferentes asignaturas. Es una forma mucho más creativa y atractiva de aprender, ¿verdad? Totalmente. Y no nos olvidemos de las ciencias. La naturaleza es un laboratorio viviente. Hay muchísimas oportunidades para la experimentación. Los estudiantes pueden investigar el crecimiento de las plantas bajo diferentes condiciones de luz, analizar la composición del suelo o estudiar el comportamiento de los insectos en un jardín. La verdad es que la naturaleza ofrece un montón de posibilidades para el aprendizaje. ¿Y qué me dices del arte? ¿Cómo podemos integrar la naturaleza en esta área? Bueno, el arte y la naturaleza siempre han estado muy conectados. Los estudiantes pueden crear obras de arte utilizando materiales naturales como hojas, ramas, piedras o semillas. Ah, claro. O se pueden inspirar en la belleza de la naturaleza para pintar, dibujar o esculpir. Es increíble pensar en todas las conexiones que se pueden hacer entre la naturaleza y el aprendizaje. Y hablando de conexiones, ¿qué papel juegan las salidas al campo en este proceso de integrar la naturaleza en la educación? Las salidas al campo son fundamentales. Permiten a los estudiantes experimentar la naturaleza en todo su esplendor, sentir la tierra bajo sus pies, respirar aire fresco y maravillarse con la diversidad del mundo natural. Es como si la naturaleza se convirtiera en un aula gigante llena de sorpresas. Exactamente. Y estas experiencias no solo son beneficiosas para su desarrollo físico y emocional, sino que también pueden despertar su curiosidad científica y su interés por la investigación. Claro, porque al observar la naturaleza en su hábitat natural, los estudiantes pueden formular preguntas, buscar respuestas y comprender mejor el mundo que les rodea. Así es. La naturaleza es una fuente inagotable de conocimiento. Y al integrarla en la educación, estamos abriendo un mundo de posibilidades para nuestros niños. Hablando de futuro, ¿cómo te imaginas la escuela del futuro en relación con la naturaleza? Yo creo que vamos a ver una transformación radical en el diseño de los espacios educativos. Imaginemos escuelas con techos verdes, patios bioclimáticos, huertos escolares y aulas con grandes ventanales que permitan la entrada de luz natural. ¡Wow! Sería increíble. La idea es crear espacios educativos que no solo sean funcionales, sino que también inspiren a los estudiantes y les permitan conectar con la naturaleza de forma cotidiana. Una escuela que se integra con el entorno natural. Exactamente. La escuela del futuro será un espacio verde, sostenible e inspirador donde la naturaleza será un elemento central del aprendizaje y del desarrollo integral de los estudiantes. Es una visión muy bonita. Y para que esta visión se haga realidad, ¿qué papel juega la formación del profesorado? La formación del profesorado es clave para que la integración de la naturaleza en la educación sea efectiva. Los docentes necesitan adquirir conocimientos sobre los beneficios de la naturaleza para el aprendizaje, así como herramientas y estrategias prácticas para incorporar la naturaleza en sus clases.
¿Qué tipo de formación sería la más adecuada para los docentes en este sentido? Una formación que combine la teoría con la práctica, que les permita comprender la base científica que sustenta los beneficios de la naturaleza para el aprendizaje y que les brinde herramientas concretas para diseñar actividades y proyectos que integren la naturaleza en el aula. Y también es importante que los docentes tengan la oportunidad de compartir experiencias y aprender de otros colegas que ya están implementando estas prácticas, ¿no? Por supuesto, el intercambio de experiencias y la creación de redes de aprendizaje son fundamentales para promover la innovación educativa y para inspirar a más docentes a integrar la naturaleza en sus prácticas pedagógicas. Entonces, la integración de la naturaleza en la educación es un proceso que requiere la participación de toda la comunidad educativa, docentes, estudiantes, familias, instituciones y la sociedad en general. Exacto. Es un esfuerzo conjunto que nos beneficia a todos y que contribuye a crear un futuro más sostenible y armonioso. Y hablando de futuro, ¿qué les dirías a aquellos que piensan que integrar la naturaleza en la educación es una moda pasajera? Les diría que se están perdiendo una gran oportunidad. La conexión con la naturaleza es una necesidad humana fundamental, no una moda. Y al integrarla en la educación estamos cultivando en las nuevas generaciones el amor por la naturaleza, el respeto por el medio ambiente y la conciencia de que somos parte de un ecosistema interconectado. Un mensaje muy poderoso. Y para ir terminando, me gustaría invitar a nuestros oyentes a reflexionar sobre cómo pueden integrar la naturaleza en su vida diaria, incluso si no son estudiantes o profesores. Me parece una excelente invitación. La naturaleza está a nuestro alrededor esperando a ser descubierta y disfrutada. Podemos empezar por algo tan simple como dar un paseo por un parque, observar los árboles, escuchar el canto de los pájaros, cultivar una planta en casa o simplemente respirar aire fresco al aire libre. Cualquier pequeño gesto ayuda, ¿verdad? Así es. Al conectar con la naturaleza, no solo nos beneficiamos nosotros mismos, sino que también contribuimos a un mundo más verde, más saludable y más armonioso. Muchas gracias por compartir tu sabiduría y tu pasión por la naturaleza con nosotros hoy. Ha sido un placer. Y recuerden, la naturaleza es un regalo que debemos cuidar y celebrar cada día. Es verdad, a veces se nos olvida lo cerca que tenemos la naturaleza. Y para los que se sienten inspirados a incorporar la naturaleza en sus vidas y en sus aulas, ¿por dónde les recomendarías empezar? Bueno, yo creo que lo primero es observar nuestro entorno y buscar esas pequeñas oportunidades para conectar con la naturaleza. Puede ser algo tan simple como poner algunas plantas en casa o en la clase, crear un pequeño rincón verde con elementos naturales o planificar salidas a parques o a la montaña. Me gusta eso de empezar poco a poco. No hay que volverse locos de repente. Exacto, pequeños pasos. Y luego, a medida que nos vamos familiarizando con la naturaleza, podemos ir incorporando más cosas. Podemos empezar a cultivar nuestras propias hierbas aromáticas o vegetales en macetas, construir un hotel para insectos, aprender a identificar las aves del barrio o simplemente dedicar unos minutos al día a contemplar la naturaleza. Eso suena muy relajante. Y ya que mencionas la relajación, ¿qué me dices del mindfulness y la naturaleza? ¿Cómo se relacionan estas dos prácticas? Pues mira, el mindfulness y la naturaleza son una combinación perfecta. La naturaleza es un entorno ideal para practicar la atención plena. Podemos prestar atención a la respiración del aire fresco, a las sensaciones de la tierra bajo los pies, a los sonidos de los pájaros, a los colores de las flores o a la textura de las hojas. Es como si la naturaleza nos ayudara a estar más presentes en el momento, a conectar con nuestros sentidos y a encontrar esa calma interior. Exacto. Y al practicar mindfulness en la naturaleza, podemos reducir el estrés, mejorar la concentración y cultivar una mayor conexión con nosotros mismos y con el entorno. Una práctica muy beneficiosa para todos, sin duda. Y para ir cerrando nuestra inversión en este tema tan interesante, ¿qué mensaje clave te gustaría dejar a nuestros oyentes sobre la importancia de integrar la naturaleza en la educación y en nuestras vidas? Yo creo que el mensaje principal es que la naturaleza es fuente de vida, de inspiración, de aprendizaje y de bienestar. Al integrarla en la educación y en nuestras vidas, estamos cultivando un futuro más sostenible, más saludable y más armonioso para todos. Un mensaje muy potente. Muchas gracias por compartir tus conocimientos y tu pasión por la naturaleza con nosotros. Ha sido una conversación realmente inspiradora. El placer ha sido mío. Espero que esta inmersión haya despertado la curiosidad y el amor por la naturaleza en todos nuestros oyentes. Y a todos ustedes que nos escuchan, les invitamos a seguir explorando la fascinante conexión entre la naturaleza y la educación. Hasta la próxima.